¿De qué reino estamos hablando? ¿De qué reino hablamos nosotros? La pregunta no se refiere a procurar responder de qué reino estamos hablando según lo que dice aquí las Escrituras. Más bien lo que queremos decir con la pregunta, lo que se quiere decir con la pregunta es ¿cuál es la palabra que hay de continuo en nuestra boca? Cuando estamos hablando nosotros, ¿qué reino se hace evidente que dirige nuestras vidas o bajo el reino que estamos sometidos? Cuando Jesús nos enseña a pedir venga tu reino, nos enseña a pedir el reino del Padre, el reino anunciado en las Escrituras, el reino que Lucas ha venido presentando desde el comienzo de su evangelio. En Lucas capítulo 1, el ángel le dijo a María que el hijo nacería de ella, recibiría el trono de David, su padre, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y que su reino no tendría fin. Desde el anuncio del nacimiento de Jesús, Lucas une el reino al rey davídico prometido. En Lucas capítulo 4, Jesús dice que debe anunciar el reino de Dios también a otras ciudades, porque para eso fue enviado. El reino no es un tema secundario en el ministerio de Cristo. Jesús vino proclamando el reino. Es uno de los temas principales. En Lucas capítulo 9, Jesús envía a los 12 a predicar el reino de Dios y a sanar. En Lucas capítulo 10, los 70 son enviados a decir: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Y en Lucas capítulo 11, pocos versículos después de enseñar esta oración, Jesús expulsa a un demonio y dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. De manera que Jesús nos enseña a pedir aquello que Él mismo está cumpliendo y proclamando. Lo que Él anuncia nos enseña a desear lo que Él inaugura. Nos enseña a esperar en plenitud, a esperar la plenitud, la consumación del reino de Dios. Ahora bien, cuando oímos la palabra reino, normalmente pensamos en territorios, fronteras, banderas y un gobierno humano. Pero en el contexto de Lucas, Jesús está hablando del reinado activo y soberano de Dios, la supremacía de Dios desplegándose en poder salvador, Dios ejerciendo su soberanía para rescatar, perdonar, vencer, someter, guardar y consumar las cosas. Entonces, cuando pedimos el reino, pedimos que Dios reine salvíficamente, pedimos que su señorío salvador se manifieste, pedimos que su voluntad se imponga, pedimos que su nombre sea reconocido como santo allí donde Él reina. De este reino es del que estamos hablando. Esto nos obliga entonces a aclarar algunas cosas, algunas dudas que pueden surgir en nuestra mente. Esta petición no debe leerse como una petición por poder político de la iglesia. Cuando decimos, Señor, venga tu reino, si estamos pensando en un reino con fronteras, con un territorio, con gobernantes, con leyes, no estamos pensando entonces que la iglesia es el reino de Dios y que por lo tanto esa iglesia tiene un poder político que debe afectar las naciones, o por lo menos la nación en donde se encuentra la iglesia del Señor. Los discípulos muchas veces oían reino y pensaban más bien en la restauración nacional de Israel, en la caída de Roma, en tronos, posiciones y gloria visible. Todavía aún después de la resurrección, en Hechos capítulo 1, los discípulos preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué estaban pensando en ellos cuando preguntan esto? Que estaban esperando un reino físico, un territorio en donde Dios pusiera sus gobernantes y estuviera gobernando, y además se deshiciera de sus enemigos, que para este tiempo era Roma. Ellos tenían entonces que aprender que el reino venía por el camino de la cruz,
del Rey, por la obra del Espíritu de Dios, por la predicación del Evangelio y por la acción salvadora de Dios. Dios está hablando de un reino realmente no muy diferente al que Israel estaba pensando, pero diametralmente opuesto a lo que ellos tenían en mente que ocurriera en ese momento. En vez de tener un rey y un reino en donde ellos pudieran ejercer y hacer su voluntad, iban a tener un reino en donde Dios iba a imponer su voluntad. Jesús mismo dijo delante de Pilato: mi reino no es de este mundo. Su reino no procede de este mundo, entonces no funciona con las armas de este mundo, no depende de los poderes de este mundo, ni se impone como los reinos de este mundo. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, la iglesia no está pidiendo hacerse con el gobierno civil ni establecer un imperio religioso administrado por hombres. La petición es mucho más profunda y más alta. Entonces, aclaremos. Lo primero es: no estamos hablando de un reino político, no estamos hablando de que o no debemos orar pidiendo para que la iglesia tenga una participación política y establezca un reino particular con límites, fronteras y leyes particulares de carácter religioso o de carácter nacional. Estamos hablando del reino de Dios, un reino de carácter espiritual que no pertenece a esta tierra, pero que se estableció en esta tierra y el cual está creciendo, y finalmente un día le veremos en su plenitud y estaremos dentro de una frontera claramente establecida por Dios en nuevos cielos y en nueva tierra. Pero ahora está la semilla del reino de Dios en la tierra. Segunda, no el segundo punto, sino la segunda aclaración en el primer punto. ¿Qué estamos diciendo cuando pedimos, clamamos al Señor, venga a tu reino? Esta petición tampoco se limita al gobierno providencial de Dios. Dios ya reina sobre todo. Su reino domina sobre todos. Dios gobierna cada átomo del universo. Cada gobernante está sometido a la voluntad del Señor. Cada gota de lluvia y cada cabello de nuestra cabeza está bajo el control y el gobierno del Señor. Dios no perdió el trono cuando Adán pecó, ni cuando Faraón esclavizó a Israel, ni cuando Roma dominaba el mundo. Su gobierno providencial nunca se ha interrumpido. Dios siempre ha gobernado sobre la tierra y nunca ha perdido un centímetro ni de gobierno, ni de poder, ni de autoridad sobre la tierra, ni fuera de ella. Entonces, cuando pedimos, venga tu reino, pedimos algo mucho más específico, que el reinado redentor de Dios, inaugurado en Cristo, venga en toda su plenitud. Pablo lo expresa así en Efesios, diciendo que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y que ya sometió todas las cosas bajo sus pies. Por eso esta petición mira hacia el día en que lo que ya es verdadero del Rey se ha manifestado en toda la creación. Sea manifestado en toda la creación. Todo bajo Cristo, todo para su gloria, todo reconocido bajo su señoría. Entonces estamos apuntando a un día en donde vamos a ver nosotros todas las cosas, no que no estén sometidas, sino que para nosotros en este momento no podemos ver todas las cosas sometidas para Cristo, pero están bajo su gobierno, siempre lo han estado. Nada se ha escapado del alcance de su mano. Cuando clamamos venga tu reino, estamos clamando más bien para que un día finalmente en la gloria del Señor podamos ver, ser testigos y evidenciar que definitivamente todo siempre ha estado bajo el control absoluto del Señor y ahora nosotros lo podemos ver a plenitud. Y deberíamos entonces aquí mirar hacia arriba. Desde el principio, antes del pecado y de la caída, Dios creó los cielos y la tierra. Las Escrituras nos muestran que existe una esfera superior,
los más altos cielos donde Dios manifiesta su gloria. Los cielos fueron creados como la morada santa de Dios. La tierra visible fue creada buena, pero fue creada orientada hacia la gloria, con una aspiración de llegar hacia la gloria. Por eso, en el lugar en donde estaba en comunión perfecta el hombre perteneciente a esta tierra y Dios que gobierna todas las cosas, pero que habita en lo alto, era una montaña. El tabernáculo, el Edén, se encontraba en una montaña, el punto de conexión. Finalmente, por eso, nosotros un día cuando nos encontremos en gloria seremos levantados de esta tierra y el Señor descenderá de los cielos y nos encontraremos pues allí en la mitad. Porque toda esta tierra fue creada para ser impulsada hacia la gloria, para ser llevada a la gloria. El cielo no fue un plan de emergencia después de la caída. La gloria celestial siempre ha sido la meta. Adán fue creado bueno, santo y en comunión con Dios, pero todavía no estaba en la consumación. Edén era bueno, pero no era la meta final. Adán debía obedecer como cabeza pactual y avanzar hacia una comunión confirmada, hacia reposo sabático, hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que nosotros cuando muramos y estemos en gloria no vamos a ir al huerto del Edén, no vamos a volver hacia atrás, no nos espera en el cielo el huerto del Edén, no nos está esperando el paraíso, nos está esperando un nuevo cielo y una nueva tierra, porque ese huerto del Edén era probatorio, era temporal, era bueno en gran manera, pero también apuntaba a una gloria mayor, una gloria excelente. Por eso era un estado probatorio. Entonces no vamos a volver a la prueba, vamos a ir a algo mejor. Adán cayó y junto con Adán caímos todos. El camino al árbol de la vida fue cerrada. La espada encendida fue puesta para guardar el camino. La humanidad perdió la entrada a la vida. Porque por causa de Adán, entonces todos nosotros tenemos que pagar. Porque Adán era el mejor representante de toda la raza humana. En Adán estaba contenida toda la perfección del ser humano. Si había alguien que podía lograrlo, hecho perfecto, en condiciones perfectas, ese era Adán. Ninguno de nosotros está en condiciones semejantes a las que estaba Adán, y aún así Adán perdió. Por lo tanto, todos nosotros terminamos identificándonos con Adán. Él es el mejor de nosotros. Y si él perdió, todos nosotros perdimos con él. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, pedimos que el propósito celestial de Dios se cumpla en Cristo. Pedimos llegar en Cristo al reposo que Adán nunca alcanzó. Cristo entonces es no solamente nuestro camino y nuestro mediador para llegar al reino del Señor, sino que básicamente vamos en Cristo. Es como si Cristo literalmente nos estuviera llevando al reino. Porque el que nos debía haber llevado inicialmente al reino era Adán, pero no nos llevó allí. Por eso vamos a encontrar todas las figuras posteriores que apuntan a Cristo, pero que nos muestran un reflejo de Adán. Tienen esta característica, aunque finalmente muestran muchas fallas en el camino, porque son solo ilustraciones de lo que debíamos aspirar. Encontramos un Abraham entonces que sale de una tierra pagana para formar una nación y va camino de un lugar para dar nacimiento y origen a un nuevo pueblo. Encontramos a un Moisés que fue puesto para dirigir, para llevar, para guiar a un pueblo. Encontramos reyes que fueron puestos para gobernar y dirigir y llevar a una nación al reino del Señor. Porque finalmente todos en medio de su imperfección estaban apuntándonos a lo que nos aguardaba en Cristo. Entonces viene Cristo y el propósito de Cristo es hacer lo que Adán debía hacer, llevarnos al reino del Señor a la consumación, y no lo logró. Ahora Cristo viene y nos guía, si es que vamos en Cristo a la gloria. Y eso es lo que estamos pidiendo cuando clamamos: Señor, venga tu reino. Nuestra esperanza incluye el cuerpo. Cristo resucitó corporalmente y ascendió corporalmente.
Está sentado a la diestra del Padre como hombre verdadero, con cuerpo glorificado e incorruptible. Por eso buscamos las cosas de arriba donde Cristo está. Nuestra vida está escondida en Él. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya nos hemos acercado por la fe al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Por la fe la palabra dice que ya estamos allí. De hecho, Pablo, retomando el asunto, nuevamente nos afirma en Efesios que ya estamos sentados junto con Él en lugares celestiales, ya. Y sin embargo, aquí estamos, pero ya estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. Vamos entonces, ¿hacia dónde? Hacia arriba, porque Cristo está arriba. Y vamos corporalmente, porque Cristo resucitó corporalmente. Cuando Él venga, los muertos resucitarán. Los vivos serán transformados y estaremos con el Señor para siempre. Ese arriba no desprecia la creación actual en donde estamos. La Escritura también nos dice que la ciudad santa desciende del cielo de Dios y que el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Dios morará con su pueblo, la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción. Así es que la creación misma también será transformada junto con nosotros. Así mantenemos unido lo que la Escritura mantiene unido. Buscamos las cosas de arriba, donde Cristo está, y esperamos el día en que la gloria de arriba llene todo y Dios more con su pueblo en cielos nuevos y una tierra nueva. Por eso esta petición nos orienta hacia Sión, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Nos enseña a dejar de tratar el desierto como si fuera Canaán. Nos enseña más bien a esperar la ciudad que Dios construye. Amados hermanos, esto debe producir en nosotros una santa expectación, una expectativa apropiada. Hay un reino que no hemos visto en plenitud. Hay una gloria velada por ahora. Hay una realidad superior donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Allí está Cristo. Y hacia esa gloria vamos nosotros. Hasta que esa gloria llene todo y Dios more con su pueblo. Antes de pedir cualquier cosa, el corazón entonces debe quedarse quieto y pequeño delante de la grandeza de lo que está pidiendo. No podemos orar a la ligera y decir, Señor, venga a tu reino, sin entender todo lo que estamos pidiendo en esas tres simples y sencillas palabras a un oído desapercibido, pero tan profundas y contundentes al oído que sabe escuchar la palabra del Señor. Pero si el reino es la gloria de arriba y nosotros estamos aquí abajo, surge entonces una pregunta inevitable. ¿Cómo llega hasta nosotros? ¿Quién lo trae? Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. ¿Cómo llega a nosotros el reino del Señor? ¿Quién lo trae? La segunda pregunta que vamos a abordar. ¿Qué le pedimos a Dios que haga con ese reino? Jesús dice, venga, es un imperativo, pero no está dirigido a nosotros para que traigamos el reino. Jesús nos dice, hagan venir el reino. Nosotros no lo estamos trayendo, nosotros estamos haciéndolo venir. ¿Cómo? Clamando al Padre. Debemos pedir al Padre, Señor, trae tu reino. Venga tu reino, dice la oración, dice cómo nos enseñó Jesús. No somos nosotros los que hacemos venir el reino. Nosotros entonces solamente lo estamos pidiendo. Le estamos pidiendo al Padre, Padre, haz venir el reino. La petición misma es una confesión de dependencia. Confesamos que no podemos hacerlo venir, que el reino no está en nuestras manos y que solo Dios puede hacerlo venir. Pido entonces que Él actúe, que Él obre. Eso es lo que estamos pidiendo. El Catecismo Mayor de Westminster nos enseña en la pregunta 191. En esta petición rogamos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido, que el evangelio sea propagado, que judíos y gentiles sean llamados, que la iglesia sea provista
purificada y edificada. Que Cristo gobierne en nosotros y que apresure el tiempo de su segunda venida. Así es que cuando pedimos venga el reino del Señor, según nos está enseñando el mismo catecismo, al que deberíamos dedicar un poco más de tiempo en escudriñar, se nos están enseñando varias cosas claras, concretas y muy bien resumidas para que las podamos tener presentes. Recordámoslas nuevamente para que las tengamos presentes. En esta petición rogamos que el reino del pecado, hay un reino ya operando sobre la tierra, el reino del pecado y de Satanás, estamos pidiendo que ese reino sea completamente destruido. Segunda, que el evangelio del Señor sea propagado, por cuanto el reino del Señor se acerca cada vez que nosotros predicamos el evangelio entonces anticipa el reino. Así es que cuando pedimos venga tu reino, estamos pidiendo que el evangelio del Señor sea propagado. También estamos pidiendo que judíos y gentiles sean llamados, que la iglesia sea provista, purificada y edificada, que Cristo gobierne en nosotros y que apresure el tiempo de su segunda venida. El Señor lo expresó en la palabra de otra forma, Pablo, cuando nos dijo Maranata, ¿cierto? Anhelar que el reino del Señor venga y que nosotros disfrutemos el reino del Señor. Notemos entonces, Dios destruye, propaga, llama, introduce, purifica, edifica, gobierna y apresura. Es lo que nosotros le estamos diciendo al Padre: Padre, venga tu reino. Y cuando pedimos eso, el Señor enfila todo esto y ejecuta todo esto. La iglesia suplica, Dios es el que hace. La iglesia anuncia, Dios es el que salva. La iglesia ora, Dios es el que trae su reino. Cuando la iglesia ora, venga a tu reino, pide conversiones reales, predicación fiel, iglesias purificadas, ancianos santos, familias sometidas a Cristo, judíos y gentiles atraídos hacia el Rey y perseverancia hasta el final. Es una gran súplica en 3 palabras la que estamos haciendo. Esta petición nos protege de 2 desviaciones. Nos protege del activismo. El reino no viene por fuerza política, como aclarábamos en el primer punto. Estrategias culturales, prestigio institucional, poder humano o resultados ministeriales. La iglesia no fabrica la nueva creación. La iglesia no produce la consumación. La iglesia no termina la obra que Cristo empezó. La iglesia solo pide, anuncia, recibe, sirve y espera. Todo lo demás es obra del Señor. No necesitamos un activismo político para establecer el reino del Señor en la tierra. La política no establece el reino de Dios en la tierra. Dejemos la política a los políticos. Ocupémonos de cosas más grandes. El Señor nos ha llamado a cosas superiores, a poner nuestros ojos en la mira de arriba para que se establezca el reino del Señor en la tierra. Si vamos a revisar la historia y las diferentes culturas y en los diferentes lugares en donde se ha predicado el evangelio, va a notar algo, un común denominador en medio de una gran diversidad, sin importar la época, la nación, la condición, guerra o paz, la condición del gobierno del lugar, de izquierda, de derecha, de centro o como le quiera llamar, sin importar la riqueza o la pobreza, sin importar el idioma, sin importar las idolatrías del corazón. Cuando se predica la palabra del Señor en cualquier cultura, en cualquier nación y en cualquier época, el reino del Señor se establece y anida en medio de la corrupción de esta tierra. Y nada lo detiene. No importa si se levanta el comunismo a destruirlo como ocurrió en Rumania, como ocurrió históricamente en otros países. No importa si estamos en la mitad de la China y no se puede llevar la palabra como ocurrió en años anteriores.
en donde por el solo hecho de portar una Biblia morías. No importa si intentabas acercarte a Japón, no importa el lugar, el reino que está allí, las circunstancias de ese tiempo y de esa nación tal vez no cambien, pero el reino del Señor se siembra como una semilla que prospera y finalmente abunda. Y lo que se hace evidente en medio de la corrupción de este mundo es que hay muchos salvos para la gloria de Dios, viviendo en condiciones difíciles, otros viviendo en condiciones tan cómodas como las nuestras hoy en día, pero el reino del Señor no es de este mundo. No funciona bajo los términos de este mundo ni las circunstancias de este mundo. Es tan poderoso que aun a pesar de las circunstancias de este mundo, el reino germina debajo de la tierra, y si le pones una piedra encima simplemente la destruye y brota. Nada se puede oponer al reino del Señor. Por otro lado, también nos protege del quietismo. Nos cuida del activismo, de creer que no se va a lograr nada si nosotros no hacemos. Tenemos que hacer obras de teatro, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro ya, tenemos que hacer música. Ok. Por el otro lado tenemos el quietismo. Bueno, solamente hay que esperar. No podemos hacer nada, entonces quedémonos quietos y ya esperemos. Que Dios sea la gente no significa que la iglesia quede inmóvil. La iglesia ora, predica, bautiza, celebra la cena del Señor, disciplina, evangeliza, forma discípulos, cuida familias, ordena ancianos, sirve a los santos, envía obreros. Hace todo esto como instrumento del Rey, no como causa del reino. Somos herramientas en manos del Rey. Así es que el Señor tampoco nos ha llamado a un quietismo, nos ha llamado a descansar en los resultados y la obra del Señor, pero ha puesto en nuestras manos una obra, una tarea que hacer conforme a nuestro llamado, capacidades y dones. No para que nos gloriemos robando la gloria en lo que le compete al Señor, sino para humillarnos haciendo aquello que tal vez no reciba ningún reconocimiento, aunque a veces queramos recibir reconocimiento en aquello que no lo tiene, transformando y cambiando las formas en las que se hace solamente para llamar la atención de los ojos y no para dirigir la gloria al Señor. Pero sí tenemos muchas cosas por hacer. Nuestra obediencia entonces es real, pero no es el motor del reino. Nuestra misión es necesaria, pero no es la fuente del reino. Nuestros medios son ordenados por Dios, pero el poder proviene de Dios. Alguien podría pensar entonces, si Dios trae el reino, entonces el reino está enteramente en el futuro y solo esperamos sentados. Lucas nos corrige y aclara. Pocos versículos después de esta oración, en este mismo capítulo, en el capítulo 11, Jesús dice algo extraordinario. Versículo 20. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Dónde? En la persona y obra de Jesús. Donde Jesús actúa, vence demonios, perdona pecados, anuncia las buenas nuevas del reino y clama a pecadores el arrepentimiento. Allí el reino del Señor llega. El reino del Señor ya está aquí, pero todavía no está aquí en su plenitud. Pedimos lo que ya comenzó en Cristo, que llegue a su consumación. El reino ya vino en el Rey y vendrá en gloria cuando el Rey vuelva. Si el reino entonces llegó aquí, cuando vino Jesucristo, cuando Jesucristo venga por segunda vez, el reino será consumado, será terminado. Él vino, dejó su reino funcionado y dejó emisarios a cargo del reino sobre la tierra. Finalmente Él volverá y terminará de establecer su reino. Llegamos aquí entonces al centro. ¿Cómo entró el reino? ¿Cómo irrumpió? Por el éxodo de Jesús. Recuerden Lucas capítulo 9, verso 31. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías hablan con Jesús. ¿De qué hablan? De su éxodo.
de la partida que iba a cumplir en Jerusalén. Toda nuestra serie gira alrededor de esta palabra. Jesús es el segundo y el último Adán, es el verdadero Israel. Recuerden la genealogía de Lucas en el capítulo 3, que termina diciendo: Adán era hijo de Dios. Lucas pone a Jesús al lado de Adán a propósito. Adán fracasa teniendo todo a su favor en el huerto. Jesús venció en medio de toda debilidad. Después vino Israel, el hijo primogénito de Dios, como el Señor lo llama en Éxodo 4. A Israel Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa, lo alimentó con maná del cielo, lo guió con la nube, lo llevó por el desierto. Israel también lo tenía todo a su favor. Y sin embargo, en el desierto murmuró, desconfió, se quejó del maná y quiso volver a Egipto. Entonces viene el segundo Adán, el verdadero Israel. Miren dónde empieza su ministerio en Lucas, en el desierto. 40 días sin comer, solo, hambriento, en el lugar de la prueba. La misma serpiente que tentó a Adán, que tentó a Israel, viene a tentarlo a él. Le ofrece la gloria sin obediencia, gloria sin cruz, reino sin sufrimiento, corona sin obediencia. Tenemos un Adán tentado y caído. Tenemos un Israel, el primogénito de Dios, tentado y caído bajo las mismas circunstancias. Ahora Jesús viene a hacer lo que Adán no pudo hacer y lo que Israel tampoco pudo hacer. Donde Adán cedió, donde Israel se resbaló y murmuró, Jesús permaneció fiel y firme. Y entonces Jesús afirmó su rostro allí hacia Jerusalén y fue allá, en la cruz. Pasó por el juicio que nosotros merecíamos. Recordemos Génesis 3. Cuando Dios expulsó al hombre del huerto, puso querubines y una espada encendida que daba vueltas, guardando la puerta, el camino de regreso al árbol de la vida. Esa espada guardaba el camino de vuelta a la vida, a la presencia de Dios, al reino. Nadie podía pasar por allí, hasta que vino el segundo Adán y pasó bajo la espada por nosotros. Él puso su carne bajo esa espada. La espada del juicio de Dios cayó sobre él en la cruz. Y al pasar bajo esa espada nos abrió el camino, murió, resucitó y ascendió. Era necesario que aquel que pasara por esa puerta y atravesara esa espada muriera para abrir acceso a nosotros al árbol de la vida nuevamente. ¿Quién podía hacerlo? Solamente Cristo. Desde allí derrama su propia vida de resurrección sobre su pueblo por el Espíritu Santo. Por eso el reino viene, porque el Rey ya está en el trono, ya está obrando y vendrá a terminar lo que empezó. No esperamos a un rey ausente, esperamos al Rey que reina ahora y que vendrá. Y esto provoca dos cosas en nuestro corazón. Primero, produce un gran anhelo, como mencionábamos anteriormente. Si el Rey ya entró y va a volver a buscarnos, el corazón entonces gime. Ven, Señor Jesús. Dejamos de tratar este desierto como si fuera la tierra prometida. Dejamos de pedir, Señor, venga tu reino, mientras pensamos establecer nuestro reino en medio del desierto. Y empezamos a entender que estamos en un desierto y que el reino del Señor es un reino glorioso. Dejamos entonces de tratar este desierto como esa tierra prometida. Buscamos las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Levantamos nuestros ojos. Segunda cosa que produce en nosotros, en nuestro corazón, produce reposo. El reino no depende de ti, ni depende de lo que tú pides. Puedes trabajar, servir, predicar, evangelizar, criar hijos, discipular y obedecer. Y de hecho debemos hacerlo.
Pero no debes vivir con la angustia de que el reino se va a hundir si tú fallas. Es que si yo no lo hago bien, entonces no vendrá el reino del Señor. Es que si yo no soy justo y correcto, no va a llegar el reino del Señor. El reino no descansa sobre tus hombros. Descansa sobre los hombros del Rey que ya venció. Por eso tenemos el mejor anticipo y la mejor esperanza de todos. Que podemos levantar nuestros ojos al cielo y ver a un Rey que ya está sentado en su trono. Cuando vemos a nuestro Rey, no vemos un Rey que está aquí luchando por nosotros todavía, que nos genera una angustia de pensar, caramba, pero en cualquier momento cae. No, podemos levantar nuestros ojos al cielo y ver a un Rey que ya está sentado y triunfó y está gobernando. Y es una gran esperanza para nosotros, que Él está luchando desde allá por nosotros, sentado como un Rey triunfador. Y simplemente nosotros estamos aguardando que todas las cosas se han puesto bajo sus pies. Pero podemos morir tranquilos. Él ya llegó. Él ya lo logró. Él es el anticipo de que llegaremos allí. Nuestra obediencia más bien entonces es la respuesta agradecida de un súbdito rescatado. No es el motor que hace girar el reino de Dios. Nuestra obediencia no hace funcionar el reino de Dios. Nuestra obediencia es la gratitud a la obra que Dios ya hizo por nosotros y para su gloria. Los que viven cansados, la obediencia no inaugura el reino. Tu obediencia no garantiza que el reino se consume. Eso ya lo hizo el Rey y lo terminará el Rey. Trabaja desde el descanso. Es raro, suena extraño, pero el Señor nos dice, trabaja desde el descanso. Por eso empezamos nuestra semana haciendo ¿qué? Descansando. Por eso ya no estamos bajo el gobierno antiguo, por eso ya no estamos bajo los términos antiguos, en donde la semana empezaba trabajando y terminábamos descansando. Ahora nosotros empezamos la semana reconociendo que por nuestro esfuerzo no vamos a lograr el sustento de los demás días. Empezamos nuestra semana aquí en la presencia del Señor, descansando, confiando en que mañana recibiremos el sustento por el trabajo que no hicimos hoy. Mañana vas a recibir el salario de un trabajo que no hiciste hoy. Es el anticipo que el Señor nos deja en este reino. Pero si el reino es la gloria de arriba y si es Dios quien lo trae, surge otra pregunta. ¿Para qué oramos? Si Dios es quien actúa, ¿qué sentido tiene nuestra petición? ¿Qué produce esa petición en nosotros? Tercer punto. ¿Qué es lo que produce esa petición en nosotros? Cuando oramos, no le informamos a Dios algo que Él no sabe. Él ya sabe que su reino tiene que venir. Él lo ha prometido. Entonces, ¿para qué lo estamos pidiendo? Porque Dios usa la oración para formar el corazón de sus hijos, de su pueblo. Le hablamos al Padre y al hablarle, el Espíritu toma esas palabras y reordena nuestros deseos. Cuando nosotros estamos orando, venga tu reino, Dios enseña a mi alma dónde está tu verdadero hogar. Le estás hablando a tu alma. Como escribía el salmista, alma mía, bendice al Señor. Le está recordando continuamente. Cuando oramos, venga tu reino, Dios enseña a mi alma dónde está su verdadero hogar. Levanta mi mirada del suelo hacia la gloria de arriba. Entrena mi corazón para dejar de llamar hogar al desierto en el que estamos. La petición sirve para que Dios gobierne mi corazón. Cuando estamos clamando, venga tu reino, estamos reconociendo que somos de su reino, que Él es nuestro Rey y que le necesitamos en nuestras vidas. Cuando pido de corazón, venga tu reino, mi corazón se eleva hacia donde está Cristo,
La oración misma es uno de los medios por los cuales el Espíritu cultiva en nosotros una mente celestial. Pedir el reino es dejar de mirar solo hacia arriba. Pedir el reino es empezar a pensar como deberíamos pensar si estuviéramos arriba. Pedir el reino es dejar de pensar, obrar y actuar considerando lo que nos aguarda mañana, considerando el sustento que debemos conseguir, considerando la salud que se nos está acabando, considerando cómo se va deteriorando nuestra nación. Cuando pedimos, venga tu reino, estamos recordando que nosotros somos los que pedimos y Él es el que establece el reino. Y Él es el que provee todo lo que necesitamos, aunque lo de aquí actualmente parezca un reino en el desierto. Hay una verdad incómoda escondida en medio de esta petición. Pedir que venga el reino de Dios implica pedir que caigan todos los reinos rivales, empezando por el que está en tu corazón, o empezando por los que hay en tu corazón. Cuando tú pides venga el reino del Señor, inevitablemente tenemos que reconocer que nosotros estamos construyendo nuestros propios reinos y que estamos construyendo para nada. Porque si clamamos venga tu reino, esos reinos que tú estás construyendo van a ser destruidos. Se va a establecer el reino del Señor sobre las ruinas de tu reino. Yo no nací en el reino de Dios. Ninguno de nosotros ha nacido en el reino del Señor. La petición reconoce lo que el catecismo confiesa. Por naturaleza, estamos bajo el dominio del pecado y de Satanás. Había otro reino antes y todavía hay un reino que pelea dentro de nuestro corazón. El reino de nuestra voluntad, de mi comodidad, de mis planes, de mi reputación, de mi pequeño imperio donde yo me siento en el trono, decido y mando. No se puede pedir sinceramente que venga el reino de Dios mientras se protege deliberadamente el reino propio. Por eso esta petición nos examina con una pregunta sencilla. ¿De verdad queremos que venga el reino de Dios? ¿Realmente lo anhelamos? ¿Realmente clamamos Maranata? ¿Realmente podemos orar con completa y limpia conciencia, repetir el Padre Nuestro a conciencia, sabiendo que cuando decimos venga tu reino, estamos procurando que el nuestro sea destruido? La prueba es esta. ¿Estoy dispuesto a que venga a costa de mi reino? ¿A costa de mis pecados favoritos? ¿A costa de mi comodidad? ¿A costa de mi voluntad? ¿A costa de mi necesidad de control? Muchos quieren la gloria mientras conservan el trono del corazón. Vienen a la iglesia, oyen la palabra, recitan la oración, pero el reino de Dios puede acercarse a nosotros sin entrar en nosotros. Podemos tener el sonido de la palabra en los oídos sin tener su sabor en el corazón. ¿Cómo se ve un corazón en el que esta petición se ha vuelto real? Se ve en un cristiano que vive con la mirada levantada, no con una mirada hacia arriba llena de orgullo y de altivez y arrogancia, sino con una mirada que sabe en dónde está su reino y que lo que tiene aquí abajo no es nada para él. Usa las cosas de este mundo sin aferrarse a ellas, porque sabe que esto es desierto y estamos de paso. ¿Por qué aferrarnos a una piedra que encontramos en el camino? Cuando nos espera una ciudad construida, no con piedras, sino con oro, con piedras preciosas y con cristal. ¿Por qué aferrarnos a la piedra que encontramos en el desierto? Se ve en un cristiano que ora de verdad. Ven, Señor Jesús, como el gemido real de quien espera a su Rey. Se ve en un creyente que cuando peca no defiende su propio reino, sino que se arrepiente y dice: Señor, reina tú también aquí, en este rincón que yo me había guardado.
Se ve en una familia que pide que Cristo reine en la mesa, en el dinero, en la disciplina de sus hijos, en el perdón, en la conversación y en el culto familiar. Se ve en una iglesia que pide conversión de pecadores, predica fielmente, ancianos santos, familias perseverantes, disciplina bíblica, comunión verdadera, misión sobria, judíos y gentiles traídos a Cristo y una iglesia purificada por la palabra. Eso es pedir, venga tu reino. Y esto no se logra apretando los dientes para producir más anhelo. Dios cultiva este anhelo por los medios que Él mismo ha puesto. Por la palabra predicada, donde el rey anuncia su reino, somete el corazón por su voz y nos muestra la gloria de arriba hasta que empezamos a desearla. Por la oración, donde el Espíritu toma nuestras palabras y reordena nuestro corazón. Padre, venga tu reino, hazme anhelar lo que no puedo producir en mí mismo. Y por la mesa a la que venimos hoy, que es anticipo del banquete del reino. Cada vez que tomamos del pan y de la copa, el Señor nos da una señal visible de que el reino vive. Quizás tú oyes esto y dices, pastor, mi anhelo es muy débil, mi corazón está frío. Yo digo, venga tu reino, pero muchas veces no lo deseo como debería. Si te duele tu frialdad, eso mismo es una señal de vida en tu corazón. Un muerto no lamenta amar el reino. Un corazón completamente ajeno al rey no se duele por no desearlo. Lleva aún tu falta de anhelo al Padre y ora así. Padre, venga tu reino también en mis deseos. Reina sobre mi frialdad. Reina sobre mis afectos desordenados. Reina sobre mi debilidad. Hazme querer lo que debo querer. Levanta mis ojos hacia donde está Cristo. Mis amados hermanos, el Hijo nos ha enseñado a pedir, Padre, venga tu reino. Esta petición nos pone delante del Rey. Si todavía tú no conoces a Cristo, crees haberlo conocido, pero finalmente terminas declarando como Job cuando ve a Dios, creía conocerte, pero ahora mis ojos realmente te ven. Si tú decías, venga tu reino, y no eras consciente de lo que pedía, pero ahora lo estás haciendo y lo puedes hacer con conciencia. Si no conocías todavía a Cristo, entiende entonces que no estás en un terreno neutral. No naciste o no has sido puesto en el mundo en una condición en donde puedes elegir el camino del bien y el camino del mal. No puedes elegir el reino de Dios y el reino de Satanás. No puedes elegir entre el reino de Dios y tu propio reino. Naciste en un reino. Ya naciste, todos nacimos en un reino. Nacimos en el reino del pecado. Naciste en el reino de tu corazón. Naciste en el reino de los apetitos de la carne, de la voluntad del mundo y de las trampas de Satanás. No estás en un territorio neutro. Para poder llegar al reino del Señor necesitas la ayuda del Señor, porque de tu reino solo no podrás salir. Estás bajo la potestad del demonio. Por naturaleza estás bajo el dominio de Satanás. Pero el rey pasó bajo la espada del juicio por pecadores. Él abrió el camino. Clama a Cristo porque solo Él puede trasladarte a su reino. No hay forma de salir de un reino bien blindado y protegido, pero el Señor atravesó la puerta para que tú pudieras salir de ese reino y entrar al reino del Señor. Si has cargado el reino del Señor en tus hombros, descansa. La iglesia ora, predica, sirve y obedece. Pero el reino no descansa sobre nuestra fuerza, descansa sobre el Rey que venció, que reina y que volverá. Si tu corazón está inclinado hacia las cosas de este siglo, levanta los ojos. Este mundo no es Canaán. Hay una gloria arriba donde Cristo está sentado. Pide que venga su reino.
incluso cuando eso derribe tus pequeños reinos. Y si te duele tu frialdad, mira a Cristo. La caña cascada no será quebrada. El pábilo que humea no será apagado. Ora con la poca fuerza y fe que tienes. Padre, venga tu reino también en mí. Amada iglesia, llegará el día en que esta petición será alabanza cumplida. El rey que afirmó su rostro hacia Jerusalén, que cumplió su éxodo, que pasó bajo la espada del juicio, que resucitó corporalmente y ascendió corporalmente a la gloria, vendrá otra vez con las nubes del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos serán transformados. Seremos reunidos con el Señor para estar siempre con Él. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios será manifestada en plenitud. La gloria de arriba llenará la creación consumada. Dios morará con su pueblo. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Veremos el rostro del Rey. Su nombre estará en nuestras frentes. Y el reino que ahora pedimos por fe será visto por todos. Hasta entonces, sus hijos oran: Padre, venga tu reino sobre nosotros. Oremos. Señor, ten consideración de nosotros, que somos almas débiles y frágiles, Señor, y no sabemos cómo orar. Y aún, Señor, teniendo la copia y sabiendo cómo deberíamos orar, Señor, hacemos una oración ligera, imperfecta, sin comprensión, sin conciencia, Señor, ineficiente. Pero gracias, Señor, porque nuestra oración es escuchada delante tuyo. Porque nos ves con misericordia, Señor. Porque nos ves con gracia y con bondad en medio de toda nuestra imperfección, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nuestras oraciones son escuchadas por ti. Y son respondidas, Señor, aunque no sepamos lo que estamos pidiendo, Señor. Aunque pidamos ligeramente muchas veces. Porque nos da, Señor, más allá de lo que estamos pidiendo y lo pudimos ver con claridad, Señor. Porque responde, Señor, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque también cuando oramos, en medio de nuestra oración imperfecta, quitas de nosotros, Señor, todo lo que nos hace tropiezo, todo el pecado, Señor, que nos hace caer, y nos limpias, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a orar, enséñanos a orar, Señor, pero sobre todo, ayúdanos a descansar en tu obra y a trabajar arduamente, Señor, en lo que sí tenemos a nuestra mano por hacer y descansar, que tú llevas toda la obra en tus hombros por nosotros. Amén.